el nombre de nuestro Dios. El Evangelio según San Mateo, vaya al capítulo 9 y vamos a leer el versículo 13. Bendito el nombre maravilloso de nuestro Dios. Aleluya, gracias Jesús. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, este es un hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios Padre por medio de él. Así dice la Escritura. Así que no estamos contendiendo con nadie, ¿verdad? Sino que tratamos de ser bíblicos. Así que si no le parece, pues arréglese con Dios, que fue el que lo escribió. Dice Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Cierra los ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Padre, gracias Rey Eterno por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos concedes, Señor, tiempo de reflexión de tu palabra, mi Señor. Toma control, Señor, toma control de los aires, de las potestades, de las huestes de maldad, Señor. Toma control de nuestro pensamiento, toma control de la corrupción, Señor. Toma control de todo estorbo mental, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que con toda libertad podamos, Señor, meditar, reflexionar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre el entendimiento y podamos comprender, mi Dios, lo que tu palabra dice y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ministranos en esta hora, Padre. Exhórtanos, Señor, háblanos, disciplínanos, aconséjanos, mi Dios. Endereza nuestro caminar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Las cosas se están poniendo difíciles, hermano. En algunos estados, una vez más, están poniendo restricciones, pero si su iglesia tiene cultos, tiene que asistir a su iglesia. Si usted quiere, póngase guantes, póngase tapaboca, use gel antibacterial, póngase una sotana, lo que usted quiera, pero asista a la iglesia. Asista a la iglesia, tiene que congregarse. Estamos llegando a tiempos finales. No podemos descuidarnos. Así es. No sea que se nos haga costumbre. Desafortunadamente, hermano, hay mucha gente acostumbrada que ya no va a las iglesias. Se le hizo costumbre durante la pandemia y el diablo cumplió su propósito, ¿verdad? Así que no se deje, hermano. El Señor Jesús les hablaba y Él era criticado porque compartía con los que ellos llamaban pecadores, lo que los religiosos llamaban pecadores. El problema del ser humano, hermanos, no es que comparta con los pecadores. El problema del ser humano es que se contamine con los pecadores, ¿verdad? Porque si no nos vamos a contaminar con los pecadores, no nos vamos a juntar con los pecadores, entonces va a tener que salir usted de este mundo, ¿verdad? Entonces, el problema no es juntarse con ellos, el problema es la contaminación, ¿verdad? El problema es que usted comparta, que usted haga lo que ellos hacen. Jesús compartía, Jesús les hablaba, Jesús les aconsejaba, Jesús les decía, pero no se contaminaba con ellos. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended. Id pues y aprended. Los religiosos conocían lo que era misericordia. Conocían la palabra misericordia. La habían leído. Usted va al Antiguo Testamento, que era el que ellos tenían, y continuamente Dios habla de la misericordia. La palabra misericordia no era una palabra ajena a los judíos, tanto religiosos como no religiosos,
no era una palabra ajena a ellos, era una palabra común. Entonces Jesús les dice, ustedes ya conocen esta palabra, como los creyentes conocen esa palabra, ¿verdad? Dios me alcanzó por su misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. Y parece ya una letanía, y parece que sí, que estamos rezando. Rezar, hermano, es repetir. Y nada más repetimos como rezan los pericos, ¿verdad? Los pericos rezan, repiten. Ellos no le dicen a usted una conversación, ellos repiten lo que oyen, ¿verdad? Entonces, ya lo hemos aprendido eso y conocemos esa palabra nos es familiar, pero Jesús no le estaba diciendo, es necesario que ustedes conozcan esta palabra. Lo que le estaba diciendo era, es necesario, vayan ustedes y aprendan, porque esto no lo han aprendido. Ustedes saben, conocen la palabra misericordia, pero no han entendido el significado de esa palabra. Les digo, vayan y apréndanlo. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Tanto la palabra misericordia como los sacrificios eran familiares para ellos, eran comunes para ellos, ¿verdad? La palabra sacrificio también es común entre nosotros. ¿Cuántas veces la gente dice, no, porque yo me sacrifico por mis hijos? Conocen la palabra sacrificio. Me he sacrificado para que mis hijos salgan adelante y ahora son profesionales porque yo me sacrifiqué. Y conocemos la palabra sacrificio. Ahora, Dios les dice, Jesús les dice, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, los sacrificios ustedes ya los hacen, pero si ustedes se sacrifican, pero no entienden lo que es misericordia, ustedes no han entendido nada, les está diciendo. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Lo que yo quiero, dice, no es que se sacrifiquen tanto. Lo que yo quiero es que ustedes sean más misericordiosos. Porque es un beneficio que obtiene el creyente cuando es misericordioso. Es algo recíproco. Yo doy misericordia a la gente y Dios tiene misericordia de mí. Yo doy misericordia a la gente y yo no voy a recibir de la gente nada. De Dios voy a recibir la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Así que les dice, bueno, vayan, y es necesario que ustedes aprendan el significado, no la palabra, lo que significa la palabra. Como seres humanos nosotros conocemos muchas palabras y las decimos como los pericos también, pero muchas veces no entendemos el significado de esa palabra. ¿Cuántos hombres, hermanos, conocen la palabra padre, pero no saben lo que significa ser padre? ¿Cuántas madres conocen la palabra madre, pero no saben lo que significa ser una madre? Los chavalos se van a altas horas de la noche y quién sabe dónde están, quién sabe. Ahí viene el rato. Entonces conocemos las palabras, pero no conocemos el significado. Tanto ser madre como ser padre implica sacrificio. Dios nuestro Padre sabía que ser padre implicaba un sacrificio. Y por eso descendió a la tierra. A ver si no le hace esto controversial. Dios Padre descendió a la tierra en el cuerpo de Jesús para ofrecer el sacrificio. Y se sacrificó por sus hijos. Amén, amén. Se sacrificó. Así que Jesús les habla y les dice, ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes aprendan el significado de la palabra misericordia. ¿Usted sabe lo que significa misericordia?
quieres no me contestes todavía. Pero la palabra misericordia sí la conocemos. Y si no, pues ahora ya la está escuchando. Así que, ¿por qué Jesús les habla de que no conocen el significado? Porque estaban criticando, murmurando de Jesús, porque se juntaba con los pecadores. Ellos tenían al Dios verdadero, ellos estaban tranquilos, pero no se fijaban en aquellos que no lo tenían. Misericordia es mirar hacia alguien que está en desgracia. Entonces, aquellos no miraban a aquellos que realmente estaban tocando fondo. Aquellos que realmente tenían necesidad no los estaban mirando. ¿Cuántas veces, hermano, la gente llega a las iglesias y se preocupa porque mira cómo viene? Con chures viene a la iglesia. Hermano, déjelo que venga. Así es. Mira, hasta borracho viene, déjelo, hermano. Hermano, ya es un gran paso que vino. Déjelo. Un día de esto va a salir borracho, pero es de Dios. Así es. Entonces se va a acordar y se va a avergonzar de ese tiempo de cuando llegaba a la iglesia en esa condición. No aplicamos la misericordia por la ignorancia del significado y por la ignorancia de la palabra de Dios. Vamos al libro de Oseas. Oseas nos lo dice un poquito más claro. Está después de Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo 6. Jesús solamente estaba recordándoles esta escritura del profeta Oseas. Jesús era bíblico, conocía la palabra de Dios, conocía el Torá, el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 6, versículo 6, dice Dios a través del profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, no aplicaban la misericordia por la falta del conocimiento de Dios. Tenían la palabra de Dios, pero no conocían a Dios. Si usted observa aquí, no dice el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios, se sabían de memoria el Torá, la Torá, se la sabían de memoria, la recitaban, se le enseñaban a los niños desde chiquititos en las escuelas. Porque el gobierno de Israel era un gobierno teocrático, no basado en la democracia, sino basado en las leyes de Dios. Un gobierno democrático se basa en la democracia, hacen votaciones. Aquí no, aquí se iban a la palabra de Dios. Un gobierno teocrático. No era un gobierno monárquico en el que habían reyes y juzgaban. No, era teocrático, era basado en Dios. La palabra teos quiere decir Dios. Entonces, era basado en la palabra de Dios. Entonces, ellos conocían desde niños chiquititos, les enseñaban lo que la palabra de Dios decía y conocían muy bien la palabra de Dios. Pero Dios les habla a través del profeta Oseas y les dice: ¿sabe qué? Ustedes no tienen el conocimiento de quién soy yo. Ustedes tienen el conocimiento de mi palabra, pero no de quién soy yo. Muchos conocen la Biblia, pero no conocen a Dios. Nunca se ha preguntado, hermano, por qué esta gente de National Geographic, Discovery Channel, no se ha preguntado por qué ellos sacan reportajes de la vida de Jesús, pero nunca se convierten a Dios. Porque ellos tienen el conocimiento aparente de Dios. Conocen al Jesús histórico, pero no al Jesús de la Biblia.
Porque a Dios se conoce cuando usted tiene un encuentro con el Dios de la Biblia. Sí, amén. Porque al Dios de la Biblia se le conoce a través de la fe. Al Dios histórico usted lo conoce a través de comprobar. Con los descubrimientos arqueológicos se comprueba que Jesús era, existió, vivió y murió y fue crucificado. Así es. Pero eso no es por fe, es por vista. Lo encontraron ahí, abajo de unos apartamentos, ahí encontraron la tumba de Jesús. Oh sí, ya lo reportan, ese es el Jesús histórico, en el cual hay una historia que dice que esto existió. Pero el Jesús de la Biblia se conoce a través de la palabra de Dios. Muchos conocen la Biblia ya siendo creyentes o asistiendo a una iglesia, pero no conocen a Dios. Conocen la palabra misericordia, pero no entienden lo que eso significa. Y era lo que Jesús les decía. Les decía, ¿saben qué? Ustedes no han entendido. Vayan y apréndanlo. Es necesario que todo creyente aprenda lo que es misericordia. Hay tres cosas que Dios pide. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, amar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son las tres cosas que Dios pide en el libro de Miqueas. Tres cosas que Dios pide: amar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, el amar misericordia es entender lo que misericordia significa. Y cuando entiendes lo que misericordia significa, vas y das misericordia. Y cuando tú das misericordia, te conviertes en un misericordioso y entonces recibes misericordia. Aleluya. La persona no recibe misericordia solamente porque va a la iglesia. La recibe cuando aplica la misericordia. Santo. ¿Qué es misericordia? Misericordia es compasión de alguien en su desdicha. Eso es misericordia. La misericordia es la única que mueve la mano de Dios. Es la única. ¿Cuántas veces cuando ora el Señor, ten misericordia? ¿Qué está diciendo? Mueve tu mano o detén tu mano. Pon tu mano o detén tu mano. Eso es cuando usted dice, Señor, ten misericordia. Así es que cuando no entendemos la magnitud o el alcance de la misericordia de Dios en nosotros, no entendemos tampoco la magnitud y el alcance de la misericordia que debe tener de nosotros hacia los demás. Y por eso nosotros seguimos siendo gente común, no creyentes, sino gente común. Actuamos como los demás, hablamos como los demás, pensamos como los demás y somos cristianos como todos los demás. El creyente no puede ser creyente como todos los demás. El creyente tiene que ser diferente. Tiene que conocerse quién es creyente y quién es no. Hoy en día es difícil. Hay un grupo, todos están riéndose, están haciendo chistes y todo, y usted llega y observa a todos, usted no entiende quién es creyente y quién no. Porque todos hablan lo mismo, bromean lo mismo, se comportan lo mismo, nadie hace la pausa, nadie hace la diferencia. Pedro se confundía entre todos y para confundirse tuvo que decir malas palabras, insultos y maldecir. Dice que Pedro maldijo cuando le dijeron, tú andabas con él. Dice que Pedro echó maldiciones. ¿Para qué lo hizo? Para mezclarse. El creyente hoy en día se mezcla con facilidad. Piensa como los demás. No, este ya no tiene perdón de Dios. El creyente está diciendo eso. ¿Cómo es posible, hermano? Que el creyente diga que alguien ya no tiene perdón de Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque no hemos entendido la magnitud de la misericordia que Dios aplicó hacia nosotros y que ahora nos corresponde a nosotros aplicarla hacia los demás. Qué bueno que Dios ya tuvo misericordia de nosotros y ahora los demás. Estamos como Jonás. ¿No
como Jonás. Jonás no entendía la misericordia de Dios. Jonás, vete a Nínive y diles que he decidido destruir Nínive. Sí, señor, ya voy. Y compró boleto. ¿Para dónde quiere el boleto? ¿Para Nínive? No, démelo para Tarsis, por favor. Se quiso confundir entre todos los del barco. Estaba confiadote y dormido entre todos los del barco para confundirse. Y allí pagó el precio por no querer aplicar la misericordia. Y después que va y predica, Dios rescata a Nínive, Dios perdona a Nínive, y entonces Jonás se enoja. Yo sabía, Señor, por eso no quería venir. Yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Yo sabía, Señor. O sea, entendía el alcance de la misericordia de Dios. Entendía que en la misericordia de Dios los perdonaba, pero no quería que Dios tuviera misericordia de ellos. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia vale más que los sacrificios. El que el creyente aplique la misericordia vale más que todas las pupusas, tacos, tortas que usted vende en la iglesia. Que todos los diezmos y ofrendas que usted da en la iglesia. Que todos los cantos que usted haga en la iglesia. Que todos los saltos, berrinches y maromas que se echen en la iglesia. La misericordia vale más que todo eso. Aleluya. Porque en la misericordia usted y yo mostramos el amor de Dios hacia los demás. El mismo amor con el que nos amó Él a nosotros cuando nosotros no amábamos a Dios. Entonces tenemos que darle el amor de Dios a otros a pesar que ellos no quieren amar a Dios. En eso consiste la misericordia de Dios. Vayan al libro de Lamentaciones. Las Lamentaciones de Jeremías está después del libro de Jeremías. Las Lamentaciones de Jeremías. Vaya al capítulo 3. El versículo 22. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Se da cuenta que el creyente no ha sido consumido? No es porque no falta la iglesia, no es porque atiende bien a los pastores, no es porque es el que limpia más la iglesia, no es porque el que canta mejor en la iglesia, no es porque saluda más a los hermanos, no es porque trabaja más en la iglesia más que todos. No, dice aquí que no hemos sido consumidos porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Si no fuese por la misericordia de Dios, hermano, ¿desde cuándo ya no existiéramos? El mejor de los creyentes, el más espiritual de los creyentes, ya hubiese sido consumido. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Este es el alcance de la misericordia. ¿Cuál es el alcance de la misericordia? El alcance de la misericordia es que el que es culpable es liberado del juicio. El culpable es liberado del juicio. Esa es la misericordia de Dios. Y si el culpable, en este caso, somos nosotros, fuimos liberados del juicio, fuimos liberados de ser consumidos, entonces, para que el creyente aplique la misericordia, tiene que liberar a alguien del juicio. Tiene que liberarlo. ¿A cuánto, hermano, a qué grado estas personas no entendían lo que era misericordia? Los discípulos seguían a Jesús, los discípulos miraban cómo Jesús mostraba el amor, a tal grado, hermano, que muchos lo seguían solo por la comida y Jesús les seguía dando de comer. Y ya sabía que nomás por eso lo seguía. Y le seguía dando de comer. Y los discípulos no entendían. Señor, mira, de aquel lado hay unos que están bautizando. Pedimos fuego del cielo para que los consuma.
Les digo, ¿ustedes de qué espíritu son? Ustedes no han entendido lo que es la misericordia. La misericordia libera del juicio, libera del castigo. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que liberan a alguien del castigo, porque ellos alcanzarán misericordia, porque ellos serán liberados del castigo. Aleluya. Amén. La misericordia es liberación. Es la forma como tú liberas a alguien. Es la forma como tú le dices a alguien, ¿sabes qué? No me debes nada. No me has hecho nada. ¿Saben cuál es el problema de mostrar misericordia? Que tienes que doblegar tu orgullo y tienes que tragarte la ofensa. El que te ofendió tiene que tragarte esa ofensa. En eso consiste la misericordia. ¿Cuánto ofendía en aquel tiempo la gente a Dios? ¿Cuánto la ofendíamos nosotros? ¿Cuánto la ofendemos nosotros? ¿Y cuánto otros siguen ofendiendo a Dios? Y sin embargo, Dios sigue aplicando la misericordia. Mientras hay vida y esperanza, quiere decir que mientras hay vida, todavía la misericordia de Dios te puede alcanzar. Todavía el perdón de Dios te puede alcanzar. Todavía puedes ser liberado del castigo. Todavía. En eso consiste la misericordia, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Y por qué no hemos sido consumidos? Porque nunca decayeron su misericordia. La misericordia no se cansa. La misericordia persevera. El misericordioso persevera aunque le duela. Aún jurando, dice, contra sí mismo, no por eso cambia. Aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es la misericordia. De eso se trata. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Vayan y aprendan lo que es misericordia, quiero y no sacrificios. Vayan y apréndanlo, porque ustedes están juzgándome porque estoy aquí con lo que realmente me necesitan. Aquí estoy con los que necesitan al médico, que son los enfermos. Ustedes que están sanitos, quédense callados si ustedes no necesitan la misericordia. Pero dejen que yo tenga misericordia de ellos. Vayan y aprendan lo que significa. Vayan y aprendan no la palabra, sino el significado de la palabra. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aplicar la misericordia? Somos tan malos para aplicar la misericordia, hermano, que atacamos a las mismas iglesias cristianas. Qué mal estamos. Qué bajo hemos caído, hermano. Atacamos a otros ministerios, atacamos a otros pastores. No hemos aprendido lo que es misericordia, quiero y no sacrificios. No se tiene misericordia. Mire, hermano. Si alguien le llama perro a los demás, usted tenga misericordia de él. Pero que mire, ese no se merece nada. No, nosotros somos los jueces ahora. Nosotros determinamos quién merece y quién no merece. Nosotros tomamos el lugar de juez. ¿Cuántas veces, hermano? A veces comentamos algo y dicen, hey, no hay que juzgar a nadie. Pero de repente cuando dice, ese no tiene perdón, tú te estás poniendo no solo en lugar de juez, estás dictando sentencia. Ahora, la Biblia no dice que el creyente no puede juzgar. La Biblia dice que el creyente todo lo juzga, mientras que él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere todo lo juzga? Todo lo observa, todo lo reflexiona, todo lo medita. Eso quiere decir todo lo juzga. ¿Sí puede juzgar? Sí, pero el juzgar en el creyente es una reflexión. Una reflexión para evitar errores, para evitar equivocarse y para evitar dictar juicios. En eso consiste la palabra juzgar. Así que la misericordia es la que mantiene al ser humano sin castigo.
¿Usted cree que nosotros ya no merecemos el castigo? ¿Usted cree que porque viene a la iglesia ya no merece el castigo? ¿Usted cree que porque canta muy bonito, porque predica muy bonito? ¿Usted cree que porque predico la verdad yo no merezco castigo? Mientras estemos en este cuerpo lleno de pecado, somos merecedores del castigo. Por eso Dios puso como propiciación, como propiciatorio a Jesús, como cubierta de nuestros pecados, para que Dios mire a Jesús en lugar de mirarnos a nosotros, porque si no fuese así, nosotros seríamos consumidos. Entonces, la misericordia es la que mantiene a la persona alejada del castigo. Por la misericordia no hemos sido castigados o consumidos. Es la misericordia la que impide que nosotros recibamos el castigo. La misericordia de Dios impide que nosotros recibamos el castigo. Así que la misericordia tuya hacia los demás mantendrá a aquellos que te ofendieron alejados del castigo. Y ahí es donde le duele al ser humano, porque el ser humano quiere ver que sufra como me hizo sufrir a mí, que le duela así como me dolió a mí, que pase como yo pasé, para que vea. Así somos los seres humanos, sin misericordia. Así era la ley antigua. La ley antigua era sin misericordia. Ojo por ojo, diente por diente. Usted accidentalmente le sacaba un ojo a alguien, a usted a propósito le sacaban su ojo por ojo. Usted sin querer le quebraba el diente a alguien, a usted le tenían que quebrar un diente. Usted sin querer le quebraba un dedo a alguien, a usted le quebraba un dedo también. Esa era la ley, ojo por ojo, diente por diente. Si usted sin querer le mataba un animalito a su vecino, usted tenía que entregarle su animalito al vecino. Así era. Y nosotros nos hemos vuelto sin misericordia también los seres humanos. Si usted sale afuera y pregunta, ¿usted cree que Hitler merece perdón? Más del 50% de las personas le va a decir no. Porque no entendemos lo que es misericordia. ¿Y qué si Hitler se hubiera arrepentido? ¿Y sé que si Hitler en el último segundo de su vida se hubiese arrepentido? ¿Qué pensaría usted si cuando llegue al cielo usted mira a Hitler allá? ¿Eh? Que vea a Hitler, Osama Bin Laden. Allá que el destripador. A mí me gusta irme a los extremos, hermano. Sí, yo me voy a los extremos. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que entender la magnitud de la misericordia. La misericordia no mira lo grande de la ofensa. La misericordia mira el alcance del amor de Dios. Eso mira la misericordia. La misericordia te mantiene sin castigo, y esto quiere decir que si aplica la misericordia, tú tratarás de mantener sin castigo al que te ofendió. Pero es que no merece, sí, pero la misericordia dice que tienes que mantenerlo alejado del castigo. Cuanto más lo acerques al castigo y digas, es que merece ser castigado, la misericordia ya no aplica para contigo. Los que son bienaventurados son los misericordiosos, y son ellos los que alcanzarán misericordia, los otros no. ¿Se dan cuenta, hermano, la importancia de que entendamos nosotros también lo que es misericordia quiero y no sacrificio? Pero hermano, yo soy el que no falta a la iglesia, yo soy el que más diezma, el que más ofrenda, el que más sirve en la iglesia, hermano. Sí, todo eso es bueno, pero antes de eso, para que eso tenga valor, tienes que aplicar también la misericordia. Para que Dios aplique la misericordia también en ti. Vaya algo. Salmo 86.
Ir y aprender lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Salmo 86, vaya al versículo 5. ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios es perdonador y bueno en misericordia. Para que usted aplique misericordia, tiene que aprender a ser perdonador. Usted no puede aplicar misericordia. No, es que Dios tuvo misericordia de mí, Señor. Y usted lleva derecho al cielo, espérese. Ahora, para que usted alcance misericordia, usted tiene que aplicar misericordia. Y al aplicar la misericordia, usted tiene que ser perdonador. Usted y yo tenemos que ser perdonadores. Pero hermano, que usted no sabe lo grave de la ofensa. Aquí no me dice, hermano, que hay una gráfica en donde dice esta ofensa sí, esta ofensa menos, esta no. Todo lo que sea ofensa cabe dentro de la misericordia. Y todo lo que sea ofensa, cuando se aplica la misericordia, se evita el castigo. Esto no implica que la persona no sea castigada. Bueno, hermano, entonces, ¿dónde estamos, pues? ¿Qué está diciendo? Sí, hermano. Que el que aplica la misericordia pide que la persona no sea castigada, pero Dios en su justicia puede hacer que pague. Solo que la persona en su corazón no quiere que la persona pague por lo que hizo. Eso es la misericordia. La misericordia de Dios fue para toda la humanidad, para todos. Dios, en su misericordia, Él no quiso, no quería y no quiere que el ser humano pague por sus pecados. Ahora le hago una pregunta. ¿Todos los seres humanos serán salvos? No. Pero el deseo de Dios era que nadie pagara. Entonces, el deseo de la persona que aplica misericordia es que no pague. Si paga o no paga, eso ya depende de Dios, que eso es justo. Pero en mi corazón, yo no tengo deseos de venganza, yo no quiero que pague por lo que hizo, yo no lo quiero ver caer como caí yo no lo quiero ver sufrir como sufrí yo. No, Señor, ¿sabe qué? Ten misericordia. Y en la misericordia se aplica en el corazón. Cuando la persona ya no tiene rencor ni tiene resentimiento. Esto no implica, hermano, que usted va a ser el mejor amigo de aquella persona. Solamente que en su corazón usted es liberado y usted libera a la persona también de la carga y del castigo. Y ahora depende de la persona si quiere volverse misericordioso para alcanzar misericordia. Esto es así. Usted aplica la misericordia, ahora esperamos a ver si la persona es misericordiosa, porque solo los misericordiosos alcanzarán misericordia. Por lo tanto, pueden haber creyentes que no alcancen misericordia. Porque esto va aquí adentro. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando me des tu corazón, tus ojos tienen que empezar a mirar por mis caminos. Dame tu corazón, ahora mira por tu camino. Ay, ¿y por qué no cambia? No es que Dios solamente mira el corazón. Sí, pero ahora te toca caminar por los caminos. No es solamente Dios mira el corazón, por eso yo no cambio. Cuando tú cambias, Dios mira por dónde vas caminando. Primero dame tu corazón y después tú tienes que mirar por mis caminos. Mirad por dónde están las sendas antiguas. Mirad por dónde está el camino antiguo y andad por él. O sea, la persona tiene que caminar. No basta con que Dios mire el corazón y ya le entregue el corazón. Ahora la persona tiene que caminar. La persona tiene que dar frutos. Se tiene que mirar el cambio, la transformación.
Dios mira el corazón, eso es lo que la gente no mira. Pero cuando la persona da fruto, es lo que las personas miran. Dios mira el corazón, las personas miran los frutos. Usted no mira, ¿verdad?, la savia del árbol que está fluyendo adentro. ¿Verdad que usted no mira eso? Eso es el corazón, lo que Dios mira. Pero usted sí mira el fruto de los árboles, ¿verdad? Eso es lo que las personas miran. Entonces tiene que haber una transformación por afuera como reflejo de lo que hay adentro. Santo. Es imposible que usted diga, es que Dios está en mi corazón, pero por afuera no se mira. Tu forma de hablar no cambia, tu forma de compartir no cambia, tu forma de reírte no cambia, tu forma de vestirte no cambia. Eres el mismo. Ay, pero Dios está en mi corazón. Jesús nunca dijo, por lo que hay en el corazón los conoceréis. No dijo así. No, por lo que está afuera. El fruto de los árboles está afuera del árbol, no está adentro. Aleluya. ¿Hay algunas excepciones? No voy a empezar a decirme. ¿Y la papa? ¿Y la yuca? ¿Y la zanahoria? No, espérese, hermano, no. ¿Y la jícama? ¿Y el camote? No, espérese. En términos generales, la fruta está fuera del árbol. Entonces, Dios mira el corazón, pero la gente mira lo que está afuera, que es el fruto. Y por sus frutos los conoceréis. O sea, los seres humanos por sus frutos conocen lo que hay adentro del árbol. Porque el fruto es el reflejo de lo que está dentro. Así que, si el creyente sigue diciendo malas palabras, algo no está bien en su corazón. Si el creyente sigue insultando a los demás, algo no está bien en el corazón. Algo no está bien. Así que por su fruto lo conoceréis. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así que, para que aplique la misericordia, tiene que volverse perdonado. O sea, perdona la ofensa, perdona el agravio, y como ya no hay más ofensa, ya no quiero que sea castigado. ¿Por qué no quiere que sea castigado? Porque ya lo perdoné, ya no me ofendió. Le perdoné la deuda. Usted se imagina, hermano, que usted diga a alguien, oye, ¿me prestas $100? Y usted dice, sí, ¿cómo no? Ahí te va. Ahí te lo doy la otra semana. Y como el viernes usted se acerca a la persona y le dice, ¿sabes qué? Los $100 ya no me los pagues. Pero cuando usted se junta con sus amigos dice, no, ¿y tú crees? Le presté $100 y ni me los pagó. O sea, usted todavía no ha perdonado la deuda. No la ha perdonado. Porque para que la perdone no tiene que estar diciendo que tiene que pagar. Cuando usted insiste en que la persona tiene que pagar, usted no ha perdonado todavía. No ha perdonado la deuda. Así que tiene que volverse un perdonador. Vaya al libro de Tito. La misericordia es perdonar, y como ya no hay deuda, se evita el castigo. Evita el castigo. Ya no pido castigo. Libro de Tito, está antes de Hebreos, después de Timoteo. Ya después de eso no más falta que vaya y se lo busque, hermano. Así que, Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Le costó, pero ya lo halló, ¿verdad? Tito 3:5. Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué fuimos salvos? Por su misericordia. ¿Qué es su misericordia? Su misericordia es que había una deuda, nos la perdonó y por lo tanto ya no tenemos que recibir el castigo. Eso significa la misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, cuando la misericordia de Dios es aplicada en el creyente, el siguiente paso viene el lavamiento y la transformación, la regeneración. En la regeneración, el creyente necesita aplicar la misericordia. El creyente regenerado aplica misericordia hacia los demás. El creyente regenerado no ve al no creyente como sucio, como inmundo, como fornicario, adúltero, borracho. Lo mira como alguien necesitado de misericordia. Por eso Jesús les dijo: aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Si ustedes van todos los días a la iglesia, está bueno. Si ustedes ofrendan mucho, está bien. Si ustedes diezman mucho, está bien. Si trabajan en la iglesia, está bien, hermano. Todo eso está bien. Pero lo que yo quiero es que aprendan que no son esos sacrificios lo que yo quiero, sino que aprendan lo que es misericordia. Misericordia es perdonar la ofensa para que la persona no reciba castigo. Eso es misericordia. Así que dice que Él nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Porque había una ofensa de nosotros contra Dios. Y cuando la persona acepta a Jesús, acepta el pago, acepta la misericordia. La misericordia de Dios descendió a la tierra en el cuerpo de Jesús. Y se vino a entregar para pagar Él, para que los culpables no recibiesen un castigo. Ahora, hermano, te toca a ti hacer que los culpables no reciban un castigo. Eso es la misericordia. Es que cuando estaba chiquito, yo me acuerdo todo lo que me hacían. Sí, tiene que aplicar la misericordia para que ese culpable no reciba el castigo. Allí te vuelve misericordioso y entonces tú alcanzas misericordia delante de Dios. Muchos piensan, hermano, que no va a acepto a Jesús. Ok, ya estuvo, soy salvo. No, espérate. Vete más despacio. Ahora empieza la regeneración, el lavamiento, pero en la regeneración tienes que aprender lo que significa. No tienes que aprender la misericordia que Dios tuvo contigo, lo que significa la palabra misericordioso, porque todo creyente debe ser misericordioso. Porque cuando el creyente se vuelve misericordioso, también alcanza misericordia delante de Dios. La salvación vino a través de la misericordia que descendió a la tierra en el cuerpo de Jesús. Ahora la misericordia habita en un cuerpo humano, tiene que habitar en el tuyo y en el mío. Y entonces vamos y aplicamos esa misma misericordia. Y el que sabe que es culpable dice: ¿pero qué es esto? Debería de odiarme, debería de desearme mal. La primera persona, hermano, a la que yo le apliqué la misericordia fue a esa persona que yo tanto odiaba en el trabajo. Y justo cuando me convertí al Señor, fui y le dije: que Dios te bendiga. Hermano, esa persona que yo no la podía ver, con la mirada quería destruirla cuando pasaba, hermano, era horrible lo que yo tenía. Y cuando me convertí al Señor, fui y le dije: Dios te bendiga. Y se quedó con la boca abierta, no sabía qué decir. Porque sabía que era culpable y que merecía que yo le guardara rencor y que quisiera lo peor para él. ¿Se imagina el impacto de saber que eres culpable? El impacto para el asesino que va delante del juez y el juez le dice: estás exonerado. ¿Sí? Un hermano una vez le dieron un ticket, hermano. Fue a la corte a pagar el ticket y le dijo: vengo a pagar el ticket. Le digo: ¿sabes qué? Le digo: revisaron la computadora, aquí no apareces. Hazte un lado. Y así hizo un lado y va otra vez: ¡ey, es que vengo a pagar el ticket! Mira, es que aquí no aparece. Y se hizo a un lado y volvió otra vez: es que mira, es que yo quiero pagar mi ticket. ¿Sabe qué? Aquí no está, no hay récord, no debes nada. Y si sigues insistiendo aquí, te vamos a arrestar. ¿Qué era eso? La misericordia, hermano. La misericordia. Yo conocí una persona, hermano. Mire,
En cuanto subí al freeway, empezaba a manejar 80, 90 y a veces hasta 100 millas por hora. Le digo, hermano, porque a veces me llevaba a mí y tenía un carrito chiquito, un Toyotita, que nomás temblaba en el freeway así. En cuanto se subía, hermano, empezaba a darle así. Lo habían parado la policía infinidad de veces, hermano. Tenía orden de corte, tenía orden de arresto. Un día iba al trabajo, llega contento y dice, y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Me paró la policía, dice. Le digo, ¿qué pasó? Nada, dice. Me dieron un ticket de $25, dice. Hermano, eso es misericordia. Cuando alguien te perdona la deuda, cuando sabe que eres culpable, pero que te dicen, ¿sabes qué? No debes nada. Eso es misericordia. Eso es lo que Jesús les decía, vayan y aprendan. Aprendan lo que yo voy a hacer con ustedes. Aprendan lo que es la misericordia. Jesús no solo habló de la misericordia, Jesús vivió la misericordia en carne propia. Jesús dio la misericordia en carne propia. El creyente tiene que ceder la misericordia a los demás. Dios decidió, Tito 3:5, Dios decidió cancelar la deuda del pecado por medio del sacrificio de su Hijo. Es lo que dice aquí. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia es una decisión del creyente. El creyente no siente perdonar. El creyente no siente perdonar la deuda. El creyente decide perdonar la deuda. Decido no guardar rencor. Decido no mencionar más el asunto. Eso es misericordia. ¿Cuántas veces Jesús nos ha recordado de dónde éramos? Todo lo que Él contó. No, nunca. Lo sabemos por la palabra de Dios, pero son predicaciones de los creyentes. Por eso lo sabemos. Pero Jesús nunca nos está diciendo, hey, tú eres culpable. Mira, tienes que venir todos los días a la iglesia porque, hey, yo te salvé, yo morí por ti. Y tú ni siquiera vienes acá. Alguien me dijo una vez, estamos trabajando y él quería que yo le dejara más carne de lo normal a las piezas y yo no, porque a mí me decían cuánto era. Y un día me pareció que me habían aumentado el sueldo y me dijo, oiga, ¿ya vio que le di un aumento de sueldo? Le dije, sí, ya me fijé. Y no me lo agradecido, me dice. Muchos esperan de esa manera. Muchos esperan y se les olvida la misericordia. En la misericordia tú no esperas nada, hermano. Tú sueltas, liberas a la persona. La liberas. Y no vuelves a mencionar el asunto. Si estás mencionando siempre el asunto, es porque ni eres misericordioso, ni has perdonado, ni lo has olvidado, y en tu interior todavía quieres que pague. Ay, que cuando mi papá, yo me acuerdo lo que nos hacían. Ey, ya suelta eso. Dios tuvo misericordia de ti. Ahora ten misericordia de aquellos que te ofendieron. Tú ofendiste, ofendes y ofenderás a Dios, y la misericordia de Dios te sigue esperando, te sigue perdonando, te sigue buscando, sigue llamando, sigue todavía, hermano, en su misericordia, para liberar a la gente del castigo. La misericordia y el perdón van de la mano porque liberan a la persona. ¿Cuál es el problema? Jesús en su misericordia fue sacrificado. La persona no quiere sacrificar su orgullo, no quiere sacrificar el dolor que sintió cuando lo hicieron sufrir, no quiere sacrificar su deseo de vengarse, el sabor de la venganza, el sabor de ver a aquellos que paguen así como me lo hicieron a mí.
Eso es lo que no quiere la persona. Cuando Jesús se entregó y no se volvió a acordar, dice que tomó tus pecados y los míos, los tiró al fondo de la mar y no volvió a acordarse de ellos. O sea, nos liberó del castigo. En su misericordia te libera del castigo. Pero para esto la persona ya no tiene que seguir ofendiendo. Porque si sigues en lo mismo, ni eres misericordioso, ni has aceptado la misericordia, no quieres la misericordia de Dios y quieres seguir en lo mismo. Ya casi terminó. Vamos al libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Por el salmista decía, tu misericordia, decía, es mejor que la vida. La vida no te da salvación, la misericordia sí, porque te vuelves misericordioso y alcanzas misericordia. Mateo capítulo 18, vaya al versículo 23. ¿Ya lo tiene? Dice así. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Se imagina lo que tenía que hacer? Ese era el pago que tenía que dar por la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia es soltar y perdonar la deuda. La misericordia es que tú perdonas y sueltas a aquella persona y para ti, en tu adentro, en tu corazón, ya no merece castigo. Eso es misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, eran siervos los dos, que le debía 100 denarios. Él debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, los otros siervos que estaban con él, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Mire esto, hermano. Usted llega delante de Dios, Señor, ten misericordia de mí. El Señor dice, ¿sabes qué? Por lo que has hecho, tú tienes que pasar el resto de tu vida y tu vida eterna en el infierno. Tú tienes que pagar, eres merecedor de eso. Y usted dice, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y el Señor dice, está bien, voy a tener misericordia de ti. Te perdono la deuda. Te perdono la deuda. Ahora, por esto le decía que la misericordia debe aplicarla a todo creyente
Porque solo los creyentes que apliquen la misericordia alcanzarán misericordia. O sea, solo los creyentes que suelten al ofensor, que perdonen la deuda, que perdonen la ofensa, solamente estos creyentes serán los que serán perdonados de las ofensas. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, y el Señor lo perdona y esté contento, feliz, ¿verdad? Viene a la iglesia, disfruta la presencia de Dios. De repente, en una de esas escasas veces que usted se mete al Facebook, usted está ahí viendo, ¿verdad? Y mira el nombre o la fotografía de aquel que tanto daño le hizo. Y usted siente en su corazón que empieza a hervirle la sangre. Y dice, mire ese, ahí está todavía. Y hermano, espiritualmente es como que usted lo agarra y lo está ahorcando. Delante de Dios así es. Y en ese momento usted decide si usted es digno de alcanzar misericordia o no. Porque de la misericordia que usted aplique, de eso depende que usted alcance misericordia. Si usted sigue dándole con el problema, es que lo que me hiciste, es que a mí me lo hicieron, es que lo que me hicieron, y siguen dándole, usted no quiere soltar a la persona, no la quiere liberar, no la quiere liberar de culpa. Para usted sigue siendo culpable, y si aquella persona es culpable, usted también es culpable. Porque solamente los misericordiosos alcanzarán misericordia. Ahora, usted, Dios lo perdonó, ya lo metió a la iglesia, usted está en la iglesia, usted se goza, disfruta, activa, participa y todo, pero usted no quiso soltar, no quiso liberar a aquella persona y mantiene en su interior todavía el resentimiento, el rencor y aquello que le causa saber, oír o mirar a aquella persona. Entonces, llamándole a su Señor, un día estaremos todos los creyentes delante de la presencia del Señor. Ahí es donde recibiremos el último llamado de Dios. Ahí. Y cuando te presentes delante de Dios, allí será el momento en que la misericordia decidirá tu futuro. No la misericordia de Dios. La misericordia que tú aplicaste hacia los demás. Si el pastor aquel se equivocó y cayó en adulterio, dígalo, hermano, ten misericordia, amor del Señor, ten misericordia, mira, que se vuelva, perdónalo, hasta ahí. Si tú empiezas a decir, no, que mira, que adúltero, que pecador, tú lo que estás diciendo, cuando estás diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ese es un adúltero, que pague, que sea castigado. ¿Qué quieren que hagamos con Jesús Nazareno? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sin misericordia, hermano. Sin misericordia. Y entonces, tú pasas delante de la presencia del Señor, y si no aplicaste la misericordia, entonces te dirá, versículo 32, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, te entregará los verdugos hasta que pagues lo último que debes. Desafortunadamente será una eternidad. Ahora, ¿se da cuenta, hermano, por qué la importancia de la misericordia? La misericordia que tú apliques hacia los demás. Yo no entiendo cómo hay creyentes que andan, aquel es pecador, inmundo, sucio. Espérate, hermano, bájale los decibeles, bájale el sonido,
Diría en medio, bájale 2 rayitas. Tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque con ese juicio que estás dando, estás dictando juicio contra ti. Porque con la vara con que tú midas, con esa serás medido. Con la misericordia que tú apliques, con esa misma misericordia te van a medir a ti. Porque juicio sin misericordia será para aquel que no tuviera misericordia. La misericordia es para que triunfe ante el juicio. ¿Cuál es el juicio? Es que el borracho, el mujeriego, el adúltero es un pecador y tiene que pagar. Sí, pero la misericordia dice que todavía puede ser perdonado. Así es, amén. Dios le perdona, pero también el creyente tiene que perdonarlo. Tiene que liberarlo. Y no te vuelvas a acordar de eso. Ay, es que yo me acuerdo que no me compraron el vestido aquel. Yo me acuerdo que yo me quería peinar de esta forma y nunca me dejaron y ese era mi sueño. Ya, libera, ya, deja eso. Me acuerdo que a mi papá no me daban. Espérate, libera, ya suelta. Ten misericordia. ¿No ves que los que van a alcanzar misericordia son los misericordiosos? La misericordia es aplicar el perdón para liberar. Y cuando liberas, te vuelves en un misericordioso y entonces, por misericordioso, alcanzas misericordia. El Señor de aquel siervo, versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tienes que ser movido a misericordia, hermano. Yo tengo que ser movido a misericordia. Yo tengo que perdonar la ofensa. Tengo que perdonar la deuda, el agravio, por muy fuerte que sea, hermano. Tienes que doblegar el orgullo, el rencor. Tú tienes que doblegarlo, hermano. Y decir, Señor, ¿sabe qué? No siento perdonar, pero lo perdono. No quiero perdonar, pero lo perdono. Dios no quiere que tú lo quieras o que tú lo sientas. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido que no vuelvo a recordarle nada porque ya no me debe nada. Para mí ya me pagó. Para mí ya me pagó. Le soltó y le perdonó la deuda. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esa será la respuesta en aquel día. En aquel día solo habrán 2 respuestas. Una. Ven, siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. O si no te dirán, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y el siguiente versículo es la sentencia. Lo que sigue después de esto, hermano, es la sentencia. Porque la misericordia es liberar. Jesús nos mostró lo que significaba ser misericordioso. Sanó a los enfermos sin discriminar a nadie. Así es, amén. Y mire que como judío podía hacerlo. La mujer sirofenicia llega y dice, Señor, quiero que sanes a mi hija. Y el Señor le pone un alto. Dice, espérate. No se puede dar el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer, hermano, usted mira cómo la mujer pudo haber dicho, ¡hey! ¿Cómo me dices un perro a mí? No, se humilló, hermano. Se humilló. El que quiere alcanzar misericordia necesita humillarse. Aleluya. Y decir, ¿sabe qué? Yo no soy quien debo de buscarte. Yo no soy quien debo decirte si vas a pagar o no. Eso le corresponde. ¿Sabe qué, Señor? Ay, tú encárgate. Yo, por mí, no lo castigues, Señor. Eso es misericordia. Por mí, que no reciba el pago, Señor. Así está. Por mí, con tu misericordia, le doy por pagado, Señor. Ya. Esa es la misericordia. Así que, fuera judío o fuera gentil, Jesús siempre los atendía.
El centurión romano, mi siervo está enfermo. Y le dice, ok, ya iré. No, dice, no. Yo también estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Yo le digo a mi siervo, ve y va. Y al otro, ven y viene, dice. Nomás di la palabra. Aleluya. Nomás dilo. Y Jesús, por la fe del centurión, le aplicó la misericordia. Y en aquella misma hora ese siervo estaba sanado. Dios aplicó la misericordia, hermano. Dios mostró lo misericordioso que era. Mira, hermano, ¿cómo era la misericordia? Presentan una mujer, la encontraron en el acto de adulterio. Lo que yo no entiendo, si la encontraron en el acto, ¿por qué solo la llevaron a ella? ¿Por qué no la llevaron a él? La ley decía que los dos tenían que ser apedreados. Y la llevaron nomás a la mujer. A partir de ahí Dios mira la injusticia, Jesús mira la injusticia y le dice, mira, le encontramos el acto de adulterio, entonces, ¿tú qué dices que debemos de hacer con ella? Y Jesús empieza a escribir. Hay dos versiones. Una, que Jesús escribía diferentes pecados. Son versiones, hermanos, no escritas. ¿Okay? Esa es una. La otra es que cuando Él le dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. La otra versión es que como ella era una prostituta, había caído con todo lo que le querían apedrear. Esa es la otra versión. No escrita, ¿ok? No es bíblico. Es lo que los teólogos llegan a la conclusión. Pero son conclusiones la cual no podemos darlo por hecho, pero es lo que se piensa. Pero después de todo, lo importante de todo esto, hermano, es que Jesús no dijo, tiren la piedra, es lo que dice la ley, tírenla. Jesús buscó al máximo aplicar la misericordia. E hizo que su mismo pecado los acusara en el momento para que la misericordia alcanzara a la mujer. Jesús mostró lo misericordioso que era. Lo mostró, hermano. Por eso digo, ejemplo les he dado para que como yo hago ustedes también hagan. Así como yo fui misericordioso, así ustedes vayan y liberen a la persona. Aleluya. Ya no piense más en ese asunto. Ya suelta eso. Es que no me compraron los zapatos, es que yo me acuerdo, quería que me llevaran a este lado y nunca me llevaron, y era mi sueño, no me celebraron los 15 años, yo siempre quise, y ahí está dándole con lo mismo, hermano. Y llegas adulto y sigues con lo mismo. Ya libera, porque de eso depende que tú también alcances misericordia. El siervo del sumo sacerdote, hermano, de los más grandes líderes que querían crucificar a Jesús, dice que uno de ellos, cuando lo iban a arrestar, le corta la oreja. Jesús agarra la oreja y se la vuelve a poner. Mira, hermano, esa es la misericordia. No guarda rencor. Aleluya. Hace el bien a pesar que te hicieron daño. Esa es la misericordia. Jesús mostró su misericordia a pesar de que eran quienes lo querían crucificar. Aplicar la misericordia te hace pasar por alto la ofensa y no pedir castigo. Eso es la misericordia. ¿Quieres ser misericordioso? Pasa por alto la ofensa y ya no pidas más castigo. Ya no vuelvas a recordar eso, hermano. Ya no te tortures con eso. Ya libera, suelta, perdona, ya eso, hermano. Probablemente no serán los mejores amigos, pero en tu corazón tienes que liberar y ser liberado. Porque si no, amarras a la persona y estás amarrado tú también. Ya suelta eso, ya, olvídalo. Ya empieza a hacer nuevas anécdotas, nuevas historias. Cuenta el presente, ya olvida el pasado. Porque del pasado ya se encargó el Señor, hermano. Pero los misericordiosos serán los únicos que alcancen misericordia. Pónganse de pie. Te adoramos, Señor. Hay una deuda pendiente. Gracias, Padre. Si tú no perdonas la deuda, Dios te perdonará
acuerdo a como tú perdones. Así que libera ya a la persona y libérate tú también ya de esa carga. Cierra tus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Padre, yo te suplico que a través de esta palabra entendamos, Señor, lo que el sacrificio hizo para con nosotros, lo que tú hiciste para con nosotros. Perdonaste una deuda, Señor, para que nosotros no sigamos endeudados contigo, Padre. Gracias, Señor poderoso, porque ahora entendemos, Señor, que fue pagada nuestra deuda y que no seremos castigados, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Ayúdanos a entender, Señor, que si nos estamos sacrificando, está bien que sigamos haciéndolo, pero que también entendamos que tu misericordia es la que triunfa ante el juicio. Dios eterno, Padre, yo te suplico en esta hora que seas tú, Señor, el que ministre la mente, el corazón, Padre. Transforma ese corazón, Señor. Libera ese corazón de esa carga, Padre. Y que entendamos, Señor, que nuestra salvación depende de nuestra misericordia. Que aprendamos a ver al que te necesita, Señor, con ojos de necesidad, con ojos de misericordia, Señor. Que miremos, Padre, la necesidad de aquel que se encuentra, Padre, en una situación peor que la nuestra, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo creyente sea transformado, liberado, regenerado por tu palabra, Señor. Que en estos tiempos finales, mi Dios, nos preparemos, Padre, para el día de que seamos arrebatados de esta tierra, mi Dios. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor. Mi Dios, concédenos ir con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado y que aprendamos a descansar en ti, Señor. Dios eterno, gracias por habernos liberado de la culpa, Señor. Gracias por haber pagado la deuda, mi Dios. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nuestro Dios es bueno, hermano. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias. Usted y yo fuimos liberados de la culpa. Si aceptó a Jesús, usted es liberado de la culpa. Ahora, vaya y haga usted lo mismo.